Hola, ¿qué tal, comunidad de terror extremo? El día de hoy les traigo la cuarta parte de videos terroríficos de internet. Recuerda que si este video es de tu agrado, no dudes en dejarnos un like, compartir o bien suscribirte a este canal para formar parte de esta grandiosa comunidad. Historia número 1. La fotografía. Hace algunos años, cuando yo tenía aproximadamente 15 o 16, existía una página muy famosa en internet que mostraba personas que habían fallecido en circunstancias grotescas, y era algo sinceramente muy morboso, que yo visitaba frecuentemente cuando estaba solo en casa, ya que no quería ni imaginar qué me hubiese llegado a pasar si mi mamá me descubría viendo ese tipo de cosas. Un día, buscando alimentar mi morbo, terminé en un sitio web diferente que mostraba cosas muy similares, aunque también había fotografías del estilo, tomadas antes de la muerte y cosas muy relevantes. La verdad que no recuerdo muy bien la razón, pero dejé la página abierta y me puse a hacer otras cosas. Después mi mamá llegó y me dijo que iríamos a cenar a un lugar de hamburguesas cerca de la ciudad. Pasaron las horas y finalmente volvimos a casa. Yo entré en mi habitación, encendí el monitor y ahí, en cuanto me topé con la página que había estado viendo antes, gracias a mi morbo, decidí refrescarla para ver un par de fotografías antes de salirme. Y cuando lo hice, una de las primeras imágenes que se me mostraron era una de un restaurante, al mismo al que yo había ido, y ahí, en la imagen, estábamos mi mamá y yo cenando. Comencé a llorar descontroladamente y cerré todas las aplicaciones. Le pedí después de eso a mi primo que me borrara absolutamente todo de ese equipo y jamás he vuelto a entrar en esos sitios web. Historia número 2. El siguiente en la lista. Hace un par de años, yo era muy activo en Reddit. Realmente había visto en internet casi todo tipo de contenido, desde cosas asquerosas hasta grotescas, y pensé en aquel entonces que yo ya lo había visto todo, o que al menos nada nuevo podía llegar a sorprenderme, pero la verdad es que estaba muy equivocado. No recuerdo muy bien la razón, pero un día me encontraba discutiendo con un usuario de estas páginas, cuando el tipo comenzó a amenazarme de muerte y aseguraba que me iba a arrepentir de haberme metido con él. Algo muy típico, pues cualquier imbécil en internet puede buscar la forma de rastrear tu IP y de obtener algo de datos importantes, cosa para la cual yo ya estaba muy bien protegido, con VPNs y mucho tipo de esas cosas. Sin embargo, al paso de unas horas, el usuario respondió de nuevo, enviándome un enlace. Yo di clic en él y fui enviado a una página de gore, cosa que sinceramente me causó algo de gracia, pues si esta era su forma de intimidarme, era seguro que no lo iba a lograr así. El problema llegó cuando puse atención en esas imágenes, pues me di cuenta de que todas las personas en ellas eran rubios, igual que yo, y tenían una complexión delgada, y usaban también ropa de color negro y rojo, que es la forma en que yo suelo vestirme. Al pie de cada una de ellas venía una fecha, que databa desde el año 2009 hasta un par de semanas antes de ese día. Tal vez todo era una coincidencia, es cierto, pero al volver al foro, noté que había un nuevo mensaje ahí, y decía: ten cuidado, podría ser el siguiente en la lista. Historia número 3. El usuario de MySpace. En los días en los que MySpace estaba de moda, yo solía tener una cuenta ahí. Recibí en una ocasión la solicitud de amistad de un tipo que yo no conocía de nada. Creo que en aquel entonces yo tenía al menos unos 14 o 15 años de edad, así que sin pensar mucho en las consecuencias de esto, lo acepté. Hablamos en un par de ocasiones, pero realmente no llegó a nada nuestra conversación. Todo iba relativamente bien, hasta que unas semanas después me encontré con su página de MySpace. Él había tomado todas y cada una de las fotos de mi perfil y había decorado su página con ellas. Tenía un montaje de mí como imagen de fondo y en su foto de perfil tenía una fotografía editada en Photoshop de nosotros dos como si estuviésemos como siendo una pareja. Todas sus publicaciones eran referentes a mí
en donde me llamaba bebé, mi nena, mi amor, entre otras cosas. La peor parte de todo esto era que en las fotos donde yo salía con otras personas, él hizo montajes donde estábamos juntos, mientras que los ojos de los demás aparecían borrados, de una manera que incluso parecía algo violenta. Cuando entré, la publicación más reciente que tenía era una en donde me había escrito una especie de poema, y en donde además juraba que estaríamos siempre juntos, y que no iba a dejar que nadie se acercara para hacerme daño. Esto obviamente me aterró, pues no tenía idea de quién era ese tipo, ni de dónde vivía. Esa misma tarde eliminé mi perfil y jamás regresé a esa plataforma. Esta historia podrá no parecer la gran cosa, pero sin duda alguna no quisiera volver a saber nada de ese extraño sujeto.